oraciones que se la quitara. Y el Señor le dijo: no se la voy a quitar, porque a causa de esa enfermedad es que usted más me busca. Y el Señor le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. El Señor conoce el corazón de cada uno. Y ahorita estábamos cantando: te deseo más que a la vida, te deseo. Amén. Y de verdad que esto es algo que debemos volverlo realidad cada día en nuestras vidas. Realidad. Amén. Hacía un análisis, siempre me gusta tocar una frase antes de iniciar la enseñanza. ¿A qué nos llamó el Señor como iglesia? ¿Usted ha reflexionado al respecto? ¿Ha pensado en esto? ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos llamó el Señor? Como iglesia, a servir, a buscarle, a adorarle. ¿Sí? ¿A qué nos llamó el Señor como su iglesia? A compartir el evangelio. Note todas ¿qué? Las respuestas tan diferentes, ¿no? A adorarle, a servir, a compartir el evangelio, a buscarle. Pero como iglesia el Señor nos llamó a enseñar a otros a amar a Dios. Esa es la labor de la iglesia, ¿sabía eso? El Señor dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Sí? O sea, si nosotros como iglesia estamos como iglesia, somos la iglesia de Cristo y amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Pero luego el Señor a todos los que llamó les dijo: vayan y hagan discípulos en todo el mundo y enséñenles a que guarden mis mandamientos. Note esto, diga conmigo: amar a Dios es obedecer sus mandamientos. No puede haber una persona que ame a Dios, gracias, y que no esté dispuesto a obedecer lo que el Señor manda. Hay algo bien interesante que hemos entendido y que el Señor nos ha hablado en repetidas ocasiones: es amar no es un sentimiento, es una decisión. Porque si fuera un sentimiento, el Señor no habría dicho: ámense los unos a los otros. Es una decisión. Hoy está usted aquí por amor a Dios y por amor unos a otros. Pero el Señor nos llamó, escuchen bien, como iglesia, el Señor nos llamó a ir a enseñar a otros a amar a Dios. Esa es la labor. Sí, servirle al Señor, le servimos cuando enseñamos a otros, sí, es verdad. Pero no es solamente servir, porque ahí está la tesis de servir al prójimo, entonces de llevar comida, de llevar zapatos, si hacemos obra social, creamos una fundación. Pero si todo eso se hace y no se enseña a amar a Dios, no estamos haciendo la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Es importante que tenga en cuenta usted eso. El Señor nos llamó a nosotros y nos enseñó a amarle, pero ahora nos envió a enseñar a otros a amarlo a Él. Ahora quiero hacerle la pregunta: ¿qué tan interesado está usted en hacer la voluntad de Dios? ¿La está haciendo? Oremos al Señor. Aleluya. Señor y Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu casa, por permitirnos, Señor, una mañana tan bonita como hemos tenido desde las 7 de la mañana, algunos aquí, Señor, de rodillas ante ti, entregando sus vidas, abiertos sus corazones, Señor, para que tú les llenes de tu presencia, Señor. Ha sido un tiempo de adoración, ha sido un tiempo
de entrega, de gratitud, de reconocimiento de tu grandeza, de adorarte, Señor, y es un privilegio poderlo hacer. Gracias por recibir nuestra adoración. Gracias por escuchar nuestros clamores, Señor. Gracias por estar atento a la voz de nuestros ruegos. Gracias por ser nuestro refugio, por llenarnos de ti, Señor, por darnos tu paz, por permitirnos, Señor, seguir cada día tomados de tu mano con la esperanza que tú has puesto en cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, oramos para que tú nos hables a través de tu palabra. Tu palabra es sabiduría, tu palabra es para nosotros formación, es transformación. Guíanos. Queremos agradarte, Señor. Despierta en nosotros cada día ese deseo de obedecerte y de hacer tu voluntad. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Segunda de Timoteo 3, y vamos a leer del 1 al 9. Y hay un título, si usted tiene la Biblia Reina Valera allí, hay un título al comenzar el capítulo 3 o antes de comenzar, que dice: carácter de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Yo veo Génesis. Pues estoy equivocado. Bueno, voy a leer en la Biblia mientras cambian allá el... Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Cuando hablamos de tiempos peligrosos, inmediatamente se nos viene a la mente Ucrania, Rusia, Israel, Irán, sí, la guerrilla. Mataron 8 cristianos, pastores y líderes hace 15 días en Calamar, Guaviare, los enterraron en una fosa común. Y entonces inmediatamente pensamos en ese tipo de peligro, ¿sí? Y dice el versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Uy, lo pudimos lograr. Versículo 2: porque habrán hombres, o habrá hombres amadores de sí mismos. Ponga mucha atención, por favor. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe,
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. El texto está hablando y está diciendo que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y hoy sí estamos en tiempos más peligrosos que antes. Pero acá no está hablando de tiempos de violencia física o de guerras, como a veces lo hemos interpretado o lo han interpretado este texto, sino que está hablando de peligros en cuanto a la fe. Yo meditaba en algo bien interesante con respecto a lo que cuentan nuestros padres con respecto y lo que vemos con respecto a la fe de los ancianos hoy que no son cristianos. Y lo que contaban nuestros padres, que le enseñaban nuestros abuelos, y cómo establecían una fe en cada uno de ellos radical, de tal manera en que la cumplían a cabalidad, sin fallar a la raya con respecto a lo que les habían enseñado. Pero la razón por la que vivían esta fe tan radical era porque no tenían casi la oportunidad de constatar si lo que les habían enseñado sus líderes religiosos era cierto o no. Sencillamente lo creían, se apasionaban de tal manera que todo lo que les enseñaban y lo que les mandaban a hacer lo hacían y se sentían felices de poderlo hacer. Muchos de ellos no podían constatar si lo que les enseñaban sus líderes era correcto debido a que no sabían leer. El alto índice de analfabetismo hace muchos años llevaba a que las personas ciegamente creyeran en lo que les enseñaban y cómo se los enseñaban, ¿sí? Y vivían esto que les enseñaban de una manera, de una convicción profunda en lo que las personas, sus líderes religiosos les habían enseñado, porque no podían constatarlo. Y miramos que eran supremamente radicales, ¿se acuerdan? Si miramos históricamente, mataban a una persona que supieran que hacía brujería, lo mataban. ¿Se acuerdan o no era así? Eran radicalísimos. En los asuntos de fe, por ejemplo, mi papá me cuenta y me hace reír. Ellos eran 11 hermanos. Y cuando llegaba Semana Santa, en Semana Santa no se podían bañar. Yo lo he dicho acá, sí, no se podían bañar porque así los habían enseñado, su tradición se los habían enseñado. Y entonces en Semana Santa yo le preguntaba a mi papá, ¿y cómo hacían? Y dice, imagínese, mijo. Y ellos en los llanos, que ese calor tan tremendo, ¿no? Y por ahí a duras penas se limpiaban con un trapito y ya, porque no era prohibido bañarse. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque así se lo había enseñado su tradición. ¿Cómo estaban seguros de que así era? Porque así les habían enseñado sus líderes. Y no había la oportunidad, porque ni Biblia tenían, y no había la oportunidad de análisis y de constatar que eso fuera así. Tenían que hablar, decía que eso era la semana donde hablaban pasito, porque si hablaban duro, estaban pecando. Y cumplían asimismo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, cada año subir al Alto de la Cruz, eso era una cuestión obligatoria. No sé si alguno fue al Alto de la Cruz alguna vez. Sí, en cada una de esas fiestas. Y se cumplían el pagar las indulgencias y muchas otras cosas se hicieron porque había una convicción y un deseo total de agradar a Dios, y la forma en que habían sido enseñados lo vivían con una fe impresionante y al pie de la línea, como se lo habían enseñado. Hoy me preocupa el asunto. Hoy es preocupante el asunto, porque como pastor hablo con muchas personas, y no solamente como pastor, sino antes de ser pastor yo siempre hablaba con la gente, le hablaba de Dios,
compartía con las personas. Y en estos años me ha ido sorprendiendo que he encontrado muchas tesis de cristianismos. Muchas tesis de cristianos. ¿Quiénes son cristianos acá? Es como la pregunta como cauciosa, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Pero hay muchas tesis o muchas clases de cristianos o varias clases de cristianos que me sorprenden y me dejan a veces casi sin palabras por la manera en que piensan de su cristianismo, del cristianismo, hablan del cristianismo y viven su cristianismo. Y es cada uno, hay muchos que tienen una forma, otros que tienen otra y otros que tienen otras formas de vivir el cristianismo. En estos días hay una lucha en el asunto católico porque el catolicismo está tratando de rescatar el nombre de cristianos. Esta semana estuve con una chica, estuvimos con una señora y llevaba a su sobrina, una chica que necesitaba transportarse a Bogotá, la llevábamos y comenzó a decirme algo muy interesante. Me dijo, la tía me decía, ella es una chica demasiado inteligente, trabaja en 2 universidades, es una exitosa, impresionante. Vea, qué chévere, te felicito. ¿Y cuántos años tienes? 34 años. ¿Y ya tienes pareja? Y dijo, no, le estoy pidiendo a Dios un hombre que sea temeroso de Él, que lo ame a Él por encima de todas las cosas. Y me dejó sorprendido. Yo la miré por el espejo del carro y yo, wow, qué bueno. Y le dije, ¿por qué razón? Le hice preguntas, ¿por qué razón ese interés que el hombre sea tan temeroso de Dios y todo lo que acabas de decir? No, porque si tiene a Dios lo tiene a todos. Si ama a Dios me ama a mí. Si respeta a Dios me respeta a mí. Si ese hombre es un hombre de verdad, con corazón entregado a Dios, vamos a tener unos hijos entregados al Señor. Y yo casi que le digo, uy, hermana, Dios te bendiga. Sin embargo, no sé por qué yo tenía como la intención de preguntarle en qué iglesia cristiana te congregas o esto. Seguimos charlando y al momentico me dijo, es que yo soy de tal religión. Sin embargo, mi fe yo no la cambio por nada y es una fe que tengo especial. Entonces comencé a charlar de la palabra del Señor y a preguntarle con respecto a las doctrinas bíblicas. Comencé a preguntarle, ¿qué opinas de esto que dice la Biblia? ¿Qué opinas de esto? Y ella dijo, no, mi fe yo no la cambio ni por la Biblia. Y me dejó así como acaban de hacer ustedes. ¿Sí? O sea, otra nueva. ¿Sí? Otra nueva manera de vivir el cristianismo. Y le pregunté, ¿pero tú eres cristiana? Y dijo, claro que sí, yo soy cristiana. Pero le dije, pero tu fe puede fallar y puede estar equivocada. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y de pronto tú puedes estar pensando y decir esto está bien, pero puedes estar equivocada. Y tal vez tus líderes en lo que te enseñaron pueden estar equivocados. ¿Por qué no constatar a través de la palabra del Señor si es correcto? Y dijo, no, Señor, la fe no se negocia con nada ni con nadie, porque para eso Dios nos puso a cada uno un sentir de lo que es correcto. ¿Qué diría usted al respecto? Ay, Dios mío, qué chicharrón. No sé si me hago entender. Sí, me alcanzó me alcanzó a impresionar como su relación con Dios, su deseo de que su hogar y su esposo fuera un hombre súper temeroso de Dios. Me alcanzó a impresionar esa forma tan devota con Dios, ese amor a Cristo, ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero de un momento a otro cogió y puso a Dios y puso la palabra del Señor bajo sus pies y ella se enseñoreó de su fe. Y haciendo ese análisis,
con respecto a lo que he escuchado de muchas personas, encontré que hay 4 niveles, voy a llamarlo así, que existen 4 niveles, y usted que está tomando apuntes allí, 4 niveles de cristianos. Sin embargo, hay un solo nivel de cristianos salvos. Amén. Vamos a darle y esto es importante que lo meditemos, vamos a permitir que se cargue, que se tenga el nombre de cristianos, pero después de hablar con muchas personas sobre el amor de Dios, la vida eterna a través de Cristo, bueno, tantas cosas, he entendido y he encontrado que existen 4 niveles de cristianos. Así titulé esta enseñanza, 4 niveles de cristianos. Y vamos a verlos. Y cabe resaltar que todos ellos, sin importar el nivel en que se encuentren, se identifican cristianos, ¿no? Y bueno, entro en el primer nivel de cristianos que he encontrado como pastor. Es el cristiano que cree en Cristo, en la historia de Cristo. Hay cristianos que solo creen en la historia de Cristo, pero no se comprometen para nada. De pronto usted no es ese, pero va a identificar algunos de ellos, ¿sí? Son de esas personas que creen en la historia de Cristo. Yo he tenido inclusive lo he encontrado muchísimo en las personas que son muy estudiadas, ¿sí? Personas que llegan y dicen, sí, definitivamente, estudiando históricamente, definitivamente, científicamente, por los escritos de fulano, de sutano, el Señor Jesucristo es el máximo exponente de amor, es Dios, pagó por nosotros y definitivamente sin Cristo nada. Pero llegan hasta ahí, no se comprometen de ahí nada. Y el Señor Jesús habló en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 46, y espero que me ayuden rápidamente allá con la proyección. El Señor habló de este tipo de seguidores o de cristianos o de pseudocristianos, como lo quiera usted decir, y espero no ofender, sin embargo no me preocupa, ¿sí? Y es esto, ¿sí? El Señor habló en Lucas 6:46 y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hay mucho cristiano que usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Y le dicen, inclusive a veces, por supuesto. ¿De qué está hablando, pastor? Claro que sí creo en Cristo. ¿Cree que Cristo es Dios? Sí, claro. ¿Cree que a qué vino el Señor Jesucristo? Pues a pagar por nuestros pecados. Casi que le enseñan a uno claridad con respecto, le clarifican el tema del Señor Jesucristo, le hablan de cristología. Sin embargo, su vida es una vida totalmente ajena a lo que tiene que ver con Cristo. Y de esto se estaba hablando el Señor Jesucristo cuando le dice a este grupo de personas, muchos de los que estaban allí, que iban por el pan, por el pez, por los milagros, el Señor les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Algunos de ellos a veces van a la iglesia. Hay muchos que me han dicho, pastor, dentro de 8 días voy y lo acompaño. Hoy estoy sorprendido, hay un grupo muy pequeño de la iglesia, faltan muchísimos. Sin embargo, no me he sentido solo. ¿Me entienden? Recuerdo mucho, y haciendo un paréntesis, pero dentro del tema, hace 11 años, 10 años, cuando comencé a predicar, esta comunidad era muy pequeña. Cuando venían todos, venían 22 personas. Éramos todos. Y nunca nos congregábamos todos.
y comenzamos los estudios bíblicos y hubo ocasiones en que estuvo mi esposa y yo, los dos, el miércoles 6:30 y nadie más llegó y nos sentábamos y tomábamos el estudio bíblico los dos. Pero les voy a decir, nunca estuve solo. Dios siempre estuvo conmigo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que usted y yo nos congregamos no para acompañar al pastor, toca ir a la iglesia del pastor fulano, porque muchas de las personas que creen en que la iglesia es de Cristo, que conocen la historia de Cristo, que creen que la palabra de Dios es la palabra de Cristo escrita para nuestras vidas, y todo esto lo creen, sin embargo no lo viven ni se comprometen, y de vez en cuando aparecen, y lo mismo es el culto que la misa, y lo mismo es cualquier cosa. ¿Y cómo estás? Bien, Dios es lo primero. Sin embargo, no pasan de allí. Llaman al Señor, Señor, pero no les interesa nada de lo que el Señor manda y no se preocupan por obedecer o no lo que el Señor dice. ¿Los conoce usted? Y qué cosas se abundan, ¿no? Casi que el pastor le toca estar diciendo en muchas ocasiones, personas, busque más de Dios, manito. Uno como pastor no puede hacer más que recordar. Y estas personas creen en Cristo, no se comprometen con Cristo, pero viven todo para sí mismos. Y el libro de Segunda de Timoteo que estuvimos leyendo, vaya allí, está hablando, cuidado porque vienen tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Y está hablando del peligro en este aspecto. Esto es súper peligroso. Yo digo que más peligroso que ser ateo y no creer en Dios es creer en Dios pero no hacer su voluntad. Creo que es más peligroso. A veces muchos de los que están en ese ámbito de que creen en la historia de Cristo y creen que todo esto inclusive identifican. Yo he hablado con personas que han pasado por acá y están en el mundo perdidos, y de pronto les digo, ¿y usted qué, hermano? Y dice, no, pastor, yo sé que ando mal. Yo sé que ando mal, pero algún día. ¿Y por qué no? Porque yo no puedo dejar, y me queda muy difícil dejar de ser como a mí me parece, y yo no pienso dejar las cosas y esto cuando esté viejito. Y eso es muy peligroso, diga conmigo, muy peligroso. No sé si usted le puede decir al que está al lado, pilas, que eso es muy peligroso. Y vamos a Segunda de Timoteo, que fue donde comenzamos leyendo, capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice después de decir, leamos desde el 1 otra vez, para que nos relacionemos con lo que comenzamos a leer. Dice, también debes saber esto. ¿Qué debes saber tú? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero ya saquémonos de la cabeza Ucrania, Rusia y todas esas guerras y vamos a meternos en qué es peligroso. Y lo peligroso es que hoy la fe cristiana, al menos he encontrado 4 niveles. Tal vez usted salga de acá y diga, uy, pastor, yo tengo otro más. Y no falta el que diga, yo soy portador de otro nivel. Pero dice, versículo 2, porque habrán ¿qué? Hombres amadores de sí mismos. Note esto, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que son necios,
amadores de los deleites más que de quién, de Dios. El peligro está en eso. Personas, bueno, tal vez usted dice, no, todo eso tampoco, no. Pero lo que está diciendo, hay que tener cuidado y debemos identificarlo, y Dios quiera que no sean ustedes. Ruego al Señor que no sean ustedes, no yo, no sean ustedes. Porque hay personas que están dedicados, escúcheme bien. Sí, lo he dicho en repetidas ocasiones. Algunas personas pobres piensan que los ricos son avaros. Pero quiero decir que he encontrado muchos pobres con un nivel de avaricia muy grande. Hay que tener cuidado, porque personas que se aman y viven solo para ellos, ¿qué dice Dios? No sé. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios, está bien. Sí, esto dice, ok, dice así, pero ¿sabe? Lo que pasa es que es muy difícil. Algunos entran para quitarse de encima al pastor. ¿Sabe qué le dicen? Sí, pastor, usted tiene razón, ore por mí. Como que lo desarman a uno, ¿cierto? Está uno que le mete la derecha evangélica con la palabra, hermano, usted anda mal, mire esto y esto y esto, y llegan y le dicen a uno, sí, pastor, usted que es un hombre de Dios, que está más cerca de Dios, ore por mí para que Dios me forme, me transforme. Y quiero decirle que Dios no transforma a nadie. Voy a decir algo que usted puede pensar que es una herejía, pero Dios no transforma mágicamente a nadie así. El Señor nos transforma a través de su palabra, dándonos a nosotros un entendimiento nuevo, y usted es el que pone en práctica lo que la palabra del Señor dice. No es de una manera milagrosa. Por eso el Señor está diciendo, y le estaba diciendo a ellos, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Y cierro este punto del primer nivel, que de personas que creen en la historia de Cristo, pero nada que ver con sus métodos, sus formas, el cristianismo, su disciplina cristiana, nada que ver. Y yo de vez en cuando me encomiendo al Señor Jesucristo, y yo no he notado personas más devotos a Cristo que ese tipo de personas. Explico. Hablar con ese tipo de personas, a él le dicen a uno, no, pero yo todo el tiempo mantengo de la mano agarrada de Dios, y yo estoy todo el día, todo el tiempo Cristo en mi corazón y estoy bien, pero nada que ver con Cristo. ¿Conoce alguno? Segundo nivel de cristianos. Y cuando hablo del segundo nivel es porque pasó por el primero, ¿cierto? Entonces es un cristiano que cree en Cristo, en la historia de Cristo, y adopta los valores morales y éticos de Cristo. O sea, no es no es tan perdido, vamos a hablarlo, tan perdido como el otro. ¿Sí? Cuando digo cree en Cristo, cree en la obra de Cristo, igual que lo que ya hablamos, pero adopta los valores morales de Cristo. Me explico. Esa persona se esfuerza por actuar muy bien. ¿Sí? Entonces entendió esto, ya no es grosero, deja la bebida, deja el alcohol, deja la pernicia, deja la fornicación, y se esfuerza por actuar como su pensamiento le dicta, que es vivir como Cristo, en esa parte ética y moral. ¿Usted ha encontrado cristianos de esos? ¿Sí? Que su compromiso va hasta ahí. Conoció, leen la Biblia y cambian muchas cosas. Antes era muy grosero, ya no lo es. Antes golpeaba a la esposa o le tiraba el sartén al esposo, ya no se lo pega, ¿sí? Y comienzan a vivir el asunto moral, ético, los valores de Cristo, pero llegan hasta ahí.
Inclusive una de las de los principios de este tipo de personas son que tienen muy en cuenta que todo lo que el Señor hizo fue para dejarnos ejemplo. Ejemplo, ¿sí? Y esto me recuerda la historia del joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y vamos a leer hasta el 22 para que usted entienda la diferencia. Dice: al salir él para seguir su camino, y está hablando de Jesús, ¿no? Vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, o sea, ¿qué hizo? Se tira de rodillas ante el Señor, ¿sí? Y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, estaba interesado en la vida eterna. Sí. Y le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: por favor, presten mucha atención. ¿Por qué me llamás bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Siguiente versículo. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Note que este muchacho era joven, estaba interesado en la vida eterna y le pregunta al Señor Jesús. Estaba claro que el asunto de eternidad tenía que ver con Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen claro eso? Que el asunto de la eternidad tiene que ver con Jesús. Amén. Y quiero hacer un paréntesis. Para los que no tienen claro, quiero decirles que sin Jesús no se llega a la vida eterna y al Padre. Por ahí hace un tiempo un líder de una religión muy famosa dijo que todas las religiones llevan a Dios. Falso, pero súper falso. Porque si todas las religiones llevaran a Dios, entonces la muerte del Señor Jesucristo habría sido en vano. Por eso no hay otra puerta para llegar al Padre, sino es a través de Cristo. Cierro el paréntesis. Y este muchacho sabía que Jesús era quien tenía la respuesta para la vida eterna, que era a través de Cristo. Pero el hombre le pregunta al Señor: ¿qué debo hacer? Y el Señor le habla de los mandamientos. Y el hombre dice todo feliz: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El versículo anterior. Note esto: maestro, todo lo he guardado. O sea, podríamos decir, todo lo he puesto en práctica desde que yo era muy joven. Ahora el Señor le ha hablado sobre asuntos morales, ¿no? Honra a tu padre, a tu madre, no mate, ¿no qué más? No fornique, no robe, ayude a los pobres, guarde el día de reposo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Puros asuntos de comportamiento ético y moral. Y el hombre estaba sobrado. Dijo: no, pues, Señor, desde chiquito he guardado esto. Ahora el versículo siguiente, el Señor le dice: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Tomando qué? Tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía
muchas posesiones. O sea, note esto, cuando habla la palabra que en este caso se afligió por esta palabra y se fue triste, quiere decir que se alejó de quien un momento se tiró de rodillas y a quien le preguntó sobre la vida eterna, pero dijo nada que ver, porque lo que usted está pidiendo ya no es solamente un estilo de vida, sino que me exige a mí entregar lo que más amo. Y no estaba dispuesto a hacerlo. El hombre tenía toda su amor y su confianza en la economía. Cuando tocó su ego propio, cuando tocó sus sueños, cuando el Señor ya fue un impedimento tal vez para alcanzar su fama, porque si era muy joven y era muy rico, pues también tenía proyectos de vida. Y entonces cuando Cristo se la puso, que tenía que elegir entre sus sueños, sus metas propias, su amor al dinero, ¿sí?, su juventud, su deseo de fama, entonces dijo: Señor, qué pena contigo. Y se fue. O sea, note esto, existe muchos cristianos, y esto hay que tenerlo en cuenta, muchas personas que creen en Cristo y viven hasta parecido a Cristo, pero no están dispuestos a cargar la cruz de Cristo. Cuando se les habla de lo que tienen que dejar, entonces muchos dicen: no, hasta ahí vamos. Por eso, mi hermano querido, no todas las personas que han dejado el trago, que han dejado las mujeres, que han dejado y que viven una disciplina y una vida ética, una vida con algunos valores morales parecidas a la de Cristo, son salvos. Y es bueno reflexionarlo. Sí, hay personas que vienen a la iglesia. Sí, yo he escuchado muchas personas decir lo siguiente: yo donde se hable de Dios, yo allá estoy, porque donde se hable de Dios yo me siento feliz. Sin embargo, no es suficiente, diga conmigo, no es suficiente creer en la historia de Cristo y vivir ética, valores y moral como cristiano solamente. Porque eso hacía este joven, ¿no? Era intachable. El tercer tipo de cristiano es el que ya va en un tercer nivel, ¿no? O sea, cree en la historia de Cristo, adopta los valores morales de Cristo y personifica a Cristo. Ya iríamos ahí, pues llegó al nivel máximo, ¿no? ¿Cuántos personifican a Cristo? Qué cosa tan impresionante. Porque hay personas que no personifican a Cristo sino únicamente en la iglesia o en actos religiosos. Pero apenas salen de los actos religiosos, se les olvida que el Señor, que Dios está observándoles todo. Voy a hacer una pregunta. De todo lo que hizo usted esta semana, ¿cuántas cosas hizo que no hubiera hecho si el pastor hubiera estado con usted? No sé si me hice entender. Vuelvo y pregunto: de todas las cosas que hizo esta semana, haga un poquito de cabeza. ¿Cuántas cosas hizo que no hubiera hecho si yo hubiera estado con usted? ¿Cómo le respondió al marido? ¿Cómo le respondió a la esposa? ¿Cómo le respondió al papá? ¿Cómo trató el hijo? No sé si me hago entender. Amén.
el lugar donde fue, las palabras que usó, las cosas que vio. A propósito, si el Señor Jesucristo hubiera estado ahí al lado suyo y usted hubiera entrado ahí al internet donde entró, si el Señor hubiera estado ahí diciéndole, ayer le dije a una persona, ustedes no saben quién es, por lo tanto lo digo como un ejemplo, le dije a una persona, llegué y estaba con música en el celular y trabajando y todo, y le dije, parece que usted el único lugar donde escucha música cristiana es en la iglesia, ¿no? Porque como que toda la semana escucha una música ajena a Cristo, tóxica. ¿Sí? Sin embargo, hay un tercer nivel de cristianos que se fijan en eso. Y entonces cuidan su música, cuidan sus pasos, su voz, personifican al Señor. Espero que usted vaya en este tercer nivel bien y siga para el cuarto. Amén. Que cuida lo que hace. Dice, no, Dios me está viendo. No importa que no haya nadie mirándome, Dios me está viendo. Tiene en cuenta al Señor, quiere agradar al Señor. Sí, y yo miraba esto de esta chica con la que comencé hablando, que ella había personificado, decía todo, yo realmente todo lo que voy a hacer, me levanto temprano y yo le pido a Dios que me acompañe, que me dé sabiduría. Todo lo que hago, yo lo hago sabiendo que Dios me está viendo. Y yo decía, maravilloso, ¿cierto? Maravilloso. Así debe ser, ¿verdad? Sabiendo, la palabra del Señor dice, todo me es lícito hacer, pero de todo tendré que dar cuentas al Señor. Amén. Disfrute de todo en la vida, pero sepa que de todas las cosas el Señor lo está viendo y lo va a llamar a cuentas. ¿Y cuánta necesidad hay de una iglesia que personifique al Señor? Que donde vaya sepa que el Señor lo está mirando, que lo que hable sepa que el Señor lo está escuchando y tenga en cuenta eso y no le moleste, sino que al contrario diga, gracias Señor, porque contigo he aprendido a corregir muchas cosas de mi manera de vivir. Amén. Y se necesita personas que personifiquen a Cristo. Sin embargo, hay personas que personifican al Señor, creen en Cristo, viven bien, personifican al Señor, pero quiero decirle que no es suficiente. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Primera de Pedro 3, 8. Y por eso digo que debemos personificar al Señor, debemos hacerlo. Dice finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Note todo esto, y el 12 lo deja claro y dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Note que la invitación es a personificar a Dios. Pero muchas de estas personas que han llegado hasta este nivel, cuando usted les habla de su doctrina, de su fe, viven conforme a la religión y no conforme a Dios. ¿Has visto el tipo de personas así? Las personas que están en el tercer nivel son personas que llegan hasta allí, personifican al Señor, creen en Cristo, viven una vida
modelo, nadie tiene que hablar nada de su comportamiento, al contrario, son admirables por su manera de vivir. Sin embargo, esto no es suficiente si la persona no está dispuesto a caminar su fe y su doctrina conforme a la palabra del Señor. ¿Sabe? Esto me dejó sorprendido de esta chica. Porque después de decir todas estas cosas tan bonitas, vino y se paró sobre la voluntad de Dios. Le comencé a preguntar cosas como las siguientes. Pero ¿qué opinas tú sobre bautizar niños? ¿Y sabe qué me respondió? Cada doctrina lo hace a su manera. Cada religión lo hace a su manera. Yo no tengo problema. Pero ¿qué pasaría si la palabra de Dios te dice que no es correcto bautizar los niños? Y dice, creo que no hay inconveniente. Cada uno haga su vida y viva su fe conforme le dicte su corazón. ¿Qué opina usted de ese tipo de cristianos? ¿Qué opina del tipo de cristianos que de pronto le dice a usted, pues la verdad, nosotros vivimos bien, nos amamos, somos más fieles que otros que ya se han casado y son infieles y viven una guerra? Nosotros no nos gusta el asunto del matrimonio, pero nosotros amamos a Dios y vivimos un matrimonio mucho mejor que los que se han casado. Por lo tanto, no tenemos necesidad de casarnos si no estoy de acuerdo con el matrimonio. Pero ¿por qué, hermanos? Si la Biblia dice, no, sí, ahí dice la Biblia, pero tampoco. Dios es amor. ¿Ha escuchado ese tipo de cristianos? Se le dice a la persona, mira, tienes que buscar de Cristo, tienes que vivir en santidad, porque si tú mueres, ya no habrá más opción. No, pero yo creo que a mí me han enseñado que todos vamos al purgatorio, allá pagamos y con misas y todas las ánimas benditas nos sacan de allí. Pero la palabra del Señor no dice eso. ¿En dónde dice? La palabra del Señor dice que la persona después de que muere no hay nada que podamos hacer. Los vivos por los muertos, no hay nada que se pueda hacer. Si usted paga en el purgatorio y es salvo, entonces ¿para qué murió Cristo? Y explicamos las doctrinas y entonces dicen, no, yo sé que Dios es amor y Él me perdona. Diga conmigo, doctrinas. ¿Sabe? No es suficiente. Hay personas que creen en Cristo, viven como cristianos, personifican a Dios, son temerosos de Dios en muchas cosas, pero no les interesa la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica. Y si no les interesa la doctrina, están perdidos. Por eso hemos hablado tanto, mis hermanos, que es muy importante. Por ejemplo, yo he dicho, cada persona que comienza la vida cristiana, la entramos en una escuela de discipulado donde le enseñamos doctrina. Diga conmigo, doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina es la que nos permite vivir nuestra fe en la dirección de Dios. Pregunta a propósito, iglesia, ¿cómo está usted de doctrina? ¿Por qué ora como ora? Y este silencio me aterra. Pero no vinimos a hablar bonito, vinimos a hablar claro, ¿cierto? ¿Cómo está mal usted? ¿Cómo está usted de doctrina? ¿Está mal o está bien de doctrina? ¿Por qué practica lo que practica? ¿Porque lo dice la palabra del Señor o porque así se lo enseñó su religión? Esto es peligroso. Diga conmigo, cuarto nivel de cristiano. Y este es el cristiano que el Señor quiere que haya. ¿Quién es? El que cree en Cristo,
el que adopta los valores morales de Cristo, el que personifica al Padre, pero también conoce y vive la doctrina de Cristo. ¿Se identifica usted con él, cristiano? Wow. Dios la bendiga, hermana Emperatriz. Dios la bendiga. Preocupante. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y Dios bendiga a cada uno que con sinceridad no levantó la mano. Pero no se trata de ser sinceros, ni de tener la intención de ser cristianos, ni de tener la intención de agradar al Padre. Acuérdese que el muchacho tenía la intención, había adoptado y hasta llegó y se tiró de rodillas ante el Señor. Sí, pero allí se alejó del Señor. Y el Señor después lo dijo, qué tan difícil es que un tipo de persona como él entre al reino de los cielos. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos allá, a donde comenzamos. Segundo libro de Timoteo 3, y vamos a leer desde el 10 hasta el 17. Y dice: por tanto, 10, pero tú has seguido mi doctrina. Oiga, escuche bien. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. En Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Note que aquí está hablando desde el versículo 10. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: cuidado, me alegra que tú hayas seguido la doctrina. Note eso, hayas seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Ahora el versículo 16 dice, escuche bien, dice el 16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hoy quiero dejar claro, mi hermano querido, y esto es importante: de nada sirve si usted es un cristiano y está aquí en el tercer nivel, en el segundo nivel o en el primer nivel de cristianismo y no está en el cuarto nivel. De nada sirve, hermano querido, y se lo digo de corazón en el nombre del Señor, de nada sirve que usted crea en el Señor Jesucristo pero viva como se le da la gana. De nada sirve que usted crea en el Señor Jesucristo y adopte una manera de vivir parecida a la de Cristo, pero no personifique al Padre. Porque sí que hemos encontrado, por ejemplo, ¿cómo lo llamamos? Es sorprendente encontrar jóvenes o jovencitas que de pronto uno dice: vea, son cristianas, van a la iglesia, pero resultan embarazadas, sin marido.
Es sorprendente ver jóvenes, jovencitos, y cuando uno se entera, hombre, pues viven en fornicación y no hay ningún problema. Van a la iglesia, está bien. Sí, y siguen yendo a la iglesia. Pero sabes, si personificaran al Señor, no lo harían. Ay, pastor, era que la casa sola, él solo, yo solo. Pues pastor, usted entenderá. Sí, pero es que ahí estaba Dios mirando. Si no puede decir amén, diga, ay, Dios mío. ¿Sí? De nada sirve que usted ahora diga, personifico al Señor, y que esto mi hermano es algo espectacular, y que lo hagamos todo. Que diga, creo en Cristo, adopto un comportamiento y una vida como la de Cristo, procuro mis valores, mis principios como los del Señor, llevar mi hogar como lo llevaría el Señor, llevar mi empresa como la llevaría el Señor, llevar mi empleo como lo llevaría el Señor, todas las cosas como las llevaría el Señor. Y aparte de eso, todo lo que hago me encomiendo al Señor, y yo sé que Él me ve y me cuido de lo que hago. Pero si no vive la doctrina como la de Cristo, conforme a la palabra del Señor, tampoco sirve. Porque muchas personas, escúchenme bien, muchas personas que están viviendo de esa manera, pero viven una doctrina contraria a la del Señor, ofenden al Señor. No sé si me hago entender. Hay personas que con muy buena intención están cumpliendo cosas que le mandaron a hacer, las cumplen, pero ofenden al Señor. Y lo están haciendo hasta en iglesias cristianas. Yo por eso quiero siempre hacerle la pregunta a usted. Y siempre hago esa pregunta: ¿lo que usted cree, usted lo puede verificar en la Biblia? ¿Es conforme a la palabra del Señor lo que usted cree? Porque quiero decirle que lamentablemente estamos en un tiempo, diga conmigo, tiempos peligrosos. Y voy a terminar acá. ¿Ahora notaron por qué están peligrosos estos tiempos? Tiempos tan peligrosos que, como pastor, lo digo de corazón, de verdad, son tan peligrosos que a veces uno mira personas y no tiene, lo desarman a uno, no tiene uno nada que decir, pero rebeldes. Hace un tiempo hablé sobre los rebeldes activos y los rebeldes pasivos. No sé quién estuvo en esa enseñanza. El rebelde activo le dice a usted: no quiero hacer eso, no me mande, y se pone bravo y ya, y dice no me diga nada. Pero está el rebelde pasivo que a todo te dice sí, pero hace lo que se le da la gana. Y el Señor está hablando: cuidado, porque vendrán tiempos difíciles, peligrosos, donde cada uno querrá vivir su fe a su manera. Nunca en ningún tiempo hubo tanto humanismo y racionalismo en la fe de la gente como en este tiempo. Humanismo y racionalismo dentro de las iglesias. Humanismo y racionalismo en las predicaciones para caerle bien a la gente. Humanismo y racionalismo en la manera de vivir de cada quien. Por eso se está volviendo muy popular el asunto de lo importante es que tú te sientas bien. ¿Te han dicho eso? Tiempos peligrosos. Lo importante es que usted se sienta bien con Dios. ¿Le han dicho eso? ¿O lo ha dicho usted mismo? Diga conmigo: tiempos peligrosos. Escúcheme bien. El evangelio y vivir para Cristo y vivir la doctrina de Cristo no es fácil. Por eso necesitamos muchísimo de morir a nosotros, de tomar la cruz para seguir al Señor. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dijo: si no me ama más que a padre, madre, mujer, hijos e hijas, y aún su propia vida, usted no puede seguirme.
¿Ha leído ese texto? Porque las cosas con Dios no son hasta donde a mí me parece, sino hasta donde Dios quiere. Escuche esto, las cosas con Dios no es hasta donde a usted le parece y como usted se siente confortable, sino hasta donde es la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que usted esa predicación nunca la había escuchado, porque sé que el Señor me la dio a mí. Y hermano querido, hay que romper esto. Mire, no existe una persona salva, no existe una persona que camine en la voluntad de Dios que no se comprometa con las cosas de Cristo. No existe una persona que sea salva, que esté en la voluntad del Señor, que no se comprometa a aprender la palabra del Señor y a vivir una doctrina conforme a la palabra del Señor. Hace un tiempo me pareció maravilloso tener la oportunidad de ir a Bogotá a un sepelio. No al sepelio, me pareció maravilloso, pero ir con unos hermanos de la iglesia, unas personas nuevas, y fuimos allá al sepelio y salió un pastor, porque yo no fui el predicador allí, solo acompañaba, y salió el pastor y dijo una serie de cosas, que las almas eran chispitas que estaban en el universo y que entonces ese niño que había muerto era una estrellita más en el universo y un poco de cosas. Y cuando salimos de allá yo no dije nada. Y viniendo en el carro, una señora que hacía poco se había convertido al cristianismo, al evangelio, y estaba estudiando la palabra, me dice: pastor, no, espero no importunar ni quiero ser criticona, pero es que si no me atrago. Es que es cierto que lo que dijo ese pastor está equivocado. Y yo sentí una alegría. Dije: ay, yo soy el pastor de ella. ¿Me están entendiendo? Y le dije: ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? No, pastor, porque la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Y cuando estuvimos estudiando, y yo estuve estudiando tal cosa, y dice con respecto a las almas, y eso que dijo esta persona es equivocado, ¿cierto? Y le dije: si notas qué importante es conocer la palabra. Y dijo: sí. Yo dije: eso es malo, eso no lo está diciendo bien. Y me sentí contenta de saber qué es bueno y qué es correcto, qué es incorrecto. ¿Están entendiendo esto? Mi hermano querido, por eso la palabra del Señor dice en el libro de Efesios, vaya a Efesios capítulo 2, escúcheme bien, mis amados, para que ustedes tengan cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. Y no hay tiempo más peligroso que ser engañado. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Y termino acá. Dice: edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. ¿Cuáles? ¿Cuáles apóstoles y cuáles profetas? Estos, los que están en la palabra del Señor. Amén. Estos. ¿Qué enseñaron estos apóstoles y estos profetas? Diga conmigo: fundamentos. Su fe debe estar fundamentada, su doctrina debe estar fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, porque fueron ellos los que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Póngale cuidado, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo. Nuestra fe está fundamentada en Cristo, pero toda la enseñanza nos la dieron los apóstoles y los profetas. Si usted tiene que decir algo sobre su fe, no diga: lo que me enseñó el pastor Miguel, lo que nos ha enseñado el pastor Miguel. A mí no me interesa que usted me lleve a sus conversaciones por allá. Diga lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Amén. No es el pastor Miguel, no es el maestro de teología tal, es la palabra del Señor. Que usted vaya, y por eso miramos en Hechos capítulo 2, vaya a Hechos 2 por favor,
que esa es la iglesia y ese es el cristiano que el Señor quiere que usted sea. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42 y terminamos allí. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Quién predicaba? El apóstol Pedro estaba predicándole a miles de personas y les decía lo que nosotros hablamos al principio. Les estaba enseñando a amar a Dios, a obedecer al Señor, a ser salvos. Los estaba llevando a la salvación. Pero el versículo 41 explica y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Note lo que siguieron haciendo. ¿Qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Termino diciendo lo siguiente: usted no puede vivir un cristianismo desde su racionalismo. Mírenme acá, por favor, todos. Si su cristianismo usted lo vive, su relación con Dios, desde su racionalismo, usted está perdido y no es salvo. ¿Están conmigo? Tampoco usted puede ser salvo si usted vive la doctrina conforme a su racionalismo o conforme a su religión. Porque si usted vive la doctrina conforme a su religión, ofende a Dios. Por eso encontramos en la palabra que dice: edificados en la doctrina de ¿quiénes? De la palabra del Señor. Y aquí encontramos: y perseveraban ¿en qué? En esa doctrina. Mi hermano querido, las cosas con Dios no son conforme a usted o a mí me parecen. Las cosas con el Señor son conforme a Dios. Este mes pasado prediqué muchísimo para concientizarnos de esta verdad. El evangelio no se trata de usted. ¿Se trata de quién? De Dios. Diga conmigo: el evangelio no se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de lo que usted quiere lograr y para eso busca a Dios, sino que se trata de lo que Dios quiere y usted lo busca para agradarle. Por eso el Señor dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Y luego el Señor le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y por eso todo el evangelio se trata de agradar al Padre. Y para agradar al Padre tiene que vivir usted su fe. Es necesario vivir su fe conforme al Padre. Mi hermano querido, muchas cosas, y yo a veces lamento, mira, yo no he tenido la oportunidad, no he tenido la, ¿cómo la llamamos? La actitud de pronto burlarme o juzgar a las personas que a veces con tanta devoción practican cosas que uno lo sabe a través de la Biblia que ofenden a Dios. Y me da tristeza ver personas con devoción haciendo cosas. Ahorita en Semana Santa me dio mucha tristeza mirar unas noticias donde unas personas llegaron y era un aplauso impresionante porque llegaron de rodillas, con las rodillas peladas, sangrando, arriba a Monserrate. Y para mí fue triste mirar eso. Porque esas cosas, en vez de agradar a Dios, desagradan a Dios. La palabra lo dice. Por lo tanto, es necesario, mi hermano querido, que hoy con mucha diligencia revisemos nuestra vida.
con mucha diligencia, revisemos nuestra vida y miremos cómo estamos, en qué nivel estamos viviendo y cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque el propósito del Señor es que nosotros no solamente creamos en Él, sino que vivamos para Él. Amén. Y vivir para Él no es solamente, escúchenme bien, vivir como a mí me parece, sino como Dios lo dice. Amén. Ese es el propósito del Señor. Nuestra fe no es solamente para venir y salir de acá y decir, cumplí como con una responsabilidad de congregarme y ya. ¿Sabe? El llamado que el Señor ha dado a nuestras vidas es que salgamos de aquí instruidos a vivir conforme a la voluntad del Padre, a predicar, a vivir nuestra fe conforme al Señor. ¿Sabe? Es importante dejar de un lado las demasiadas ocupaciones y también ocuparnos en lo espiritual, ocuparnos en el conocimiento de la palabra, ocuparnos en preguntarnos cada día y en verificar que todo lo que hagamos en cuanto a la fe se alinee con la palabra del Señor, y de esta manera viviremos agradables a Dios. Amén. Esta es una invitación a estudiar la palabra. Es una invitación a revisar la doctrina en lo que usted cree. No se trata de cambiar de religión. Cristo no es una religión. El evangelio del Señor Jesucristo no es una religión. Cristo es el camino al Padre. Y ese camino tiene indicaciones, señales muy claras para que no nos salgamos del camino. ¿Sabe tan terrible que es caminar? Un día viajé hacia los llanos y había una carretera nueva que no estaba señalizada y era tardecito de la noche y yo iba mal de luces y yo decía, varias veces estaba por salirme porque la oscuridad y la carretera negra, todo negro, y de pronto y como que me veía hacia dónde y decía yo, ¿qué tanta falta hace? ¿Cuánta falta hacen las señalizaciones, verdad? Y quiero decirle que el camino con Cristo y la vida eterna es un caminar igual que tiene muchas señalizaciones para que no nos salgamos. Cuando usted no conoce una señal o cuando pierde las señales y no las tiene en cuenta, seguramente se saldrá del camino y terminará en otro lugar y no en donde es la voluntad del Señor. Oremos al Señor. Medite allí cómo está su vida. Que también